Se casa a los 16 años, se casa a los 16 años deseando salir del hogar paterno, del hogar materno, porque la verdad es que la situación era muy complicada con su papá. Su mamá era su cómplice, su mamá le decía, mira, tú dile a todo que sí, quítate de problemas. Pero aún así la situación era muy complicada, muy difícil con el papá. El papá era un hombre recio, era militar, y de aquella época, si aún los papás de hoy de esta época somos cerrados, pues imagínate los de aquella época. Entonces, queriendo liberarse de ese yugo, de esa situación tan incómoda, tan difícil en la familia, bueno, pues decide salirse y bueno, se le presenta la oportunidad y se casa. Se casa justamente aquí en Guadalajara, se casa con Enrique Álvarez, un vendedor de cosméticos, se encuentra con él y bueno, pues algo muy curioso es que se casó, pero no supo lo que hizo y no supo lo que hizo según sus palabras, según su biografía, porque bueno, pues hasta los 14 días después de haberse casado se consumó ese matrimonio porque pues ella se sentía sacada de onda, ella no sabía qué pasaba y ella decía, viendo a este hombre que andaba ahí queriendo buscarme, pues yo me sacaba de onda. Entonces, hasta los 14 días, con todos los miedos, se consume el matrimonio. Ella comenta que no fue la mejor experiencia de su vida el haber consumado su matrimonio, pero bueno, se casó a los 16 años, tuvo un hijo, tuvo muchas experiencias que te voy a compartir de ella, en donde, bueno, pues finalmente la relación no había, yo creo, es mi suposición, es mi creencia, yo creo que no había una relación de amor. Te repito, ella compartió en muchas ocasiones que se casó porque quería salir del seno familiar, y entonces se casa, la relación no fue muy buena. Te contaré una anécdota de las que ella compartió, pero finalmente se separan, se va a Navojoa, Sonora, se regresa a Navojoa, Sonora, pero hay muchos chismes porque era una mujer divorciada, porque esto, porque aquello, y decide irse a la Ciudad de México. Y se va a la Ciudad de México y entonces, bueno, pues se consigue trabajo como recepcionista de un médico cirujano, se consigue trabajo como recepcionista. Acuérdate la historia de mucha gente, de hoy, incluso de ayer, de antier, esa historia en donde te decides a ir a un lugar y empezar con una mano adelante, con una mano atrás y buscar crear la manera de crear tu propia historia, de crear una vida. Bueno, pues esta mujer, después de casarse, decide que la situación no es por ahí, se regresa a Navojoa. En Navojoa las cosas no se dan bien, empezaron a haber muchos chismes, muchos comentarios, muchos rumores, se va a la Ciudad de México, se consigue un trabajo, vivía en una casa de huéspedes con todas las dificultades del mundo, trabajaba con un cirujano y bueno, pues como toda persona que andaba conociendo la ciudad, un día se va a caminar, está ahí en el centro histórico mirando los aparadores y de pronto se le acerca una persona que resultó ser Fernando Palacios, un director de cine. Se le queda mirando el director y le dice, oiga, ¿a usted le gustaría hacer cine? Ella se le queda mirando y le dice, ya saben, con la característica personalidad que ya desde entonces tenía, la mujer dice, si yo quiero hacer cine, yo sabré cuándo lo voy a hacer y voy a entrar por la puerta grande. Y nace una diva, nace la historia de esta mujer. Finalmente Fernando Palacios logra convencerla, la pone en procesos de preparación, la mete a conocer lo que en aquellos años había para estudiar con respecto al cine, con respecto a las cuestiones histriónicas. Y en 1942 filma su primera película que se llama El Peñón de las Ánimas. Filma su primera película, El Peñón de las Ánimas, empiezan a suceder cosas, luego filma su segunda película y filma su tercera película ya con otro director, en donde tiene la oportunidad en 1943 de filmar la película Doña Bárbara. Doña Bárbara, esa película que viene a darle de entrada el toque perfecto para que empiece a ser la doña como se le conoció hasta el último de sus días, entre otros adjetivos que se le daban a la señora, porque se mete tanto al personaje de Doña Bárbara. El personaje de Doña Bárbara es una novela que se escribe en Venezuela por gallegos, y es un personaje en donde la historia se centra en una chica que es propietaria, es terrateniente de grandes extensiones, y es violada por seis personajes. Es violada por seis personajes y eso le crea un carácter rudo, un carácter altanero, un carácter a la defensiva, un carácter soberbio. Y en este caso María Félix, al llevar el protagónico de Doña Bárbara, para esto te voy a decir una cosa, hizo 47 películas en su vida, hizo 47 películas en su vida y en todas estas películas siempre tuvo el papel protagónico, no tuvo segundas partes jamás, siempre tuvo el papel protagónico. Bueno, pues cuando tiene el papel protagónico de Doña Bárbara,
lee la novela, lee el papel que va a desempeñar y le impacta tanto la personalidad que tiene que desarrollar que, según Octavio Paz, en ese momento se encuentran esos dos espíritus y se funden en uno solo y se constituye la doña, que es como la conocemos a esto hoy. Se le queda ese doña de Doña Bárbara, se embiste en ese personaje altanero, en ese personaje soberbio, en ese personaje que tiene mucho porte, que tiene mucha altanería, que tiene mucho carácter. Ese personaje que también parece ser muy calzonudo porque se sale con las suyas y bueno, pues se crea esta historia maravillosa y entonces a partir de ese momento se erige ese personaje. María Félix en varias ocasiones mencionó que ella nació dos veces, cuando nace en Álamos, Sonora, ese 8 de abril de 1914 y cuando nace la doña. ¿Por qué? Porque se encuentra, es un choque determinante entre ella y el personaje de Doña Bárbara, que decide quedarse con él por siempre, y en ese personaje se embiste, y en ese personaje sale al mundo y crea una nueva historia. Y bueno, pues es una historia que duró 88 años, bueno, murió a los 88 años, después de 1943, que es cuando actúa como Doña Bárbara, se queda por siempre con ese personaje, y bueno, pues crea una historia maravillosa de vida. Esta mujer vivió con el más alto nivel de vida, con lujos, fue amiga de artistas, fue amiga de gente de la política de alto nivel, vivió en México, vivió en Francia, vivió en Italia, vivió en muy diferentes lugares, siempre al mejor nivel, siempre con las mejores características, siempre con las mejores circunstancias. La verdad es que su historia es una historia de verdad muy interesante porque te digo, nació en Álamos, vino a Guadalajara, se casó, se regresó a Navojoa, se fue a la Ciudad de México y un día caminando el destino quiso que Fernando Palacios fuera el hombre que creara ese efecto Pigmalión, seguramente la vio, la admiró, seguramente se sintió embebido por tanta belleza en una sola mujer, por esa presencia, por ese porte y la abordó Fernando Palacios y le dijo, ¿le gustaría hacer cine? Entonces, bueno, ahí viene la historia, una historia maravillosa, una historia impactante de cómo nace una estrella y cómo deja un legado tan enorme. Te puedo compartir, seguramente has escuchado que ella es una de las mejores representantes del cine nacional, incluso hoy, en estos días, no hay nadie que le haga sombra a ese nivel de resultados, que no hay quien le haga sombra a ese nivel de proyección internacional. La verdad es que la señora era una diva. Y tenía sus reglas no escritas que hoy te voy a compartir, porque tiene mucha sabiduría, porque tiene mucho de fondo, porque hay muchas cosas que aprender de sus reglas. Entonces, las voy a compartir contigo porque espero que tomes nota de sus reglas porque nos deja cosas de verdad maravillosas.